Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? ¿Qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, porque está en signo de interrogación. Usted sabe, o no sabía tal vez, que hay más de 2,400 preguntas en la Biblia. No tengo aquí el dato exacto, pero son entre 2,400 a 2,500 preguntas. Y aquí tenemos una que es bien extensa, pero que va a ser la base para la meditación en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, de todos sus hijos? Hay 5 pedidos importantes en estos 2 textos que acabamos de leer. Él pide de nosotros temerle a Él, temer al Señor, nuestro Dios. Él solicita que andemos en sus caminos. Él nos pide que lo amemos con todas nuestras fuerzas. Número 4, Él nos pide que le sirvamos con todo nuestro corazón. Y número 5, Él pide que guardemos sus mandamientos. Entonces hay 5 cosas que Dios pide de nosotros en estos 2 textos de Deuteronomios 10, 5 al 13. 5 cosas. Entonces voy a mencionarlas rápidamente. Dígale al que tiene cerca: no me hable porque Dios me va a hablar. Dígale así al que tiene cerca: no me hable porque Dios me va a hablar. Y eso, recuerden que es importante. Cuando estamos aquí abriendo la palabra de Dios, sabemos que Él nos habla a través de su palabra. Pero si no nos concentramos, perdemos lo que Dios quiere decirnos. Porque usted ha vivido la experiencia cuando quiere decirle a alguien y esa persona no le escucha. Usted no se siente bien, porque le está diciendo y él no le está escuchando, no le está entendiendo. Pero cuando estamos diciéndole algo a alguien y vemos su atención, es agradable. Igual es el Señor. Cuando Él quiere hablarnos y nosotros estamos distraídos, eso no le agrada. Pero cuando Él quiere hablarnos y estamos muy atentos, estamos prestos para oír, eso es agradable según las Escrituras. Número 1 de los 5 aspectos en estos 2 textos que Dios nos pide, nos solicita y requiere de nosotros. El primero, yo cambié un poquito el orden porque quiero empezar con este que es realmente el primero de todos: amarlo con todas las fuerzas. Eso es lo primero. Eso no puede estar en segundo lugar. Esa es la prioridad, lo primero de todo sobre todo. Jesús les dijo en San Mateo a los que estaban allí aquel día cuando Él pronunció esto, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todas las fuerzas. Eso pide el Señor de nosotros, que Él esté en primer lugar, no puede estar en segundo o tercer lugar. Los días, todas las semanas y todos los meses y todos los años, debemos tenerlo a Él en primer lugar. Debe estar primero que el trabajo, debe estar primero que otras amistades, debe estar primero que el dinero. Bueno, primero que todas las cosas, debemos amarlo con todo nuestro corazón, porque después de todo, cuando ya tengamos que partir hacia la eternidad, y cuán frágil es la vida, ¿no? Lo hemos comprobado nosotros con mi esposa, que íbamos del parque hacia la casa, habíamos terminado de hacer ejercicio, íbamos caminando y ella se tropezó y cayó.
y se fracturó y quedó raspada su frente y su nariz. ¿Fue así tan fácil? Porque la vida humana es muy frágil. En cualquier momento tenemos que partir. ¿Cuántos hay que se acuestan muy sanos, pero al otro día ya han partido hacia la eternidad? Así es la vida, de frágil. Y después que partamos de la eternidad, ¿qué nos vamos a llevar cuando partamos? Dinero no nos vamos a llevar, fama no nos vamos a llevar, nada de lo que hay en esta tierra podemos llevarnos. Eso es lo tremendo. ¿Sabe qué es lo único que podemos llevar? Es la vida eterna, el haberle amado, el haberle conocido y entendido, haber seguido sus caminos, haber caminado con Él, haberle buscado durante todo el proceso de la existencia humana. Eso es lo único y es lo más grande y lo más valioso de todo, porque es tenerlo y estar con Él por toda la eternidad. Por eso es que Él pide que lo amemos, que nos centremos en Él, y luego todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Eso es precioso, saber que en la medida en que yo me centro en Él, me concentro en Él, le amo con todas mis fuerzas, le sirvo y vivo en perspectiva de Él todos los días para agradarlo, para orar y adorarlo como hemos hecho esta mañana. Eso es lo máximo, no hay otra cosa más importante. Por eso el esfuerzo que están haciendo todos los hermanos que vienen de Estados Unidos, de Argentina, de Venezuela y Ecuador, que son los extranjeros que vendrán en estos días, más todos los que se han inscrito de diferentes ciudades y los que se han inscrito aquí de la iglesia. Es una inversión, no es un gasto. Usted está invirtiendo en la búsqueda de Dios, está invirtiendo en lo eterno, en lo que perdura, en buscar su presencia. Y ustedes saben que eso no tiene precio. Aquí hay un precio que vieron en pantalla por la participación del encuentro, porque vamos a estar en un muy bonito lugar, un lugar tipo hotel. Y no podemos hacer los alimentos porque ellos tienen organizado que ellos hacen los alimentos, por eso nos sale un poco más alto. Pero eso no es nada en realidad. Yo regularmente pregunto a los que viven el encuentro cuando ya termina el día domingo en la noche, y yo les pregunto, ¿cómo vivió el encuentro de oración? Y varios me dicen, entre pastores y muchas personas que vienen de diferentes lugares, me dicen, en realidad yo no he pagado nada, yo solo he dado una ofrenda, nada más. Porque si todo lo que yo he recibido tuviera que pagarlo, yo creo que no tendría con qué pagarlo. Porque la bendición del Señor es incomparable, no se puede comprar, porque es muy grande. Pero el costo es por el proceso de estar allí, lo que nos cobran allí, el sitio, como parte de su organización, los alimentos, la estadía. Entonces tiene que ver con eso, el costo. Pero la bendición de Dios no la podemos comprar, es muy grande. Amarlo con todas las fuerzas. Sé que los que van a vivir el encuentro de oración van a entender mucho más el amarlo, el estar cerca de Él, el orar, el buscarlo, el compartir con otros. Eso es lo más grande, y eso es lo que el Señor pide. Porque yo demando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, de tal que esta es la prioridad para todos los hijos de Dios. Nada, absolutamente nada debe desplazar su presencia. Número 2, ¿qué pide el Señor de nosotros sus hijos? Que le temamos, temer al Señor, que temas al Señor tu Dios. Pero ¿qué significa temer al Señor? Porque hay algunos que lo asocian con el miedo, terror y angustia. No, no es ese temor, no tiene que ver con eso. El temor al Señor es tener reverencia hacia su presencia. Eso es lo que significa
temor al Señor es reverencia expresada en una genuina adoración. Esta mañana que estábamos adorándole, estábamos expresando nuestro temor a Él. Es una reverencia ante su nombre y ante su presencia. Reverencia expresada en adoración. ¿Qué más significa temer al Señor? Es honrarlo y respetarlo en el diario vivir. Cuando le temo al Señor, le honro diariamente, en el trabajo, en todas las cosas, en la honestidad, en los negocios, en las relaciones. Mantengo temor al Señor cuando le doy la honra, cuando digo la verdad, cuando vivo honestamente. Ahí le honro al Señor. Cuando mi diario vivir es transparente, es genuino, mi diario vivir es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en todo lugar donde yo vaya, debo temerle, es decir, honrarle y respetarlo en el diario vivir, porque se expresa con mi propia vida. Temer al Señor es tener una relación cercana con el Señor, expresada en amor, obediencia y confianza. Eso significa temer al Señor, relacionarme con Él, tenerle presente, no puedo ignorarlo. Por eso cuando hablamos de orar, el que ora está temiendo al Señor, porque le está teniendo presente, pero el que deja de orar está ignorándole. Cuando usted deja de orar, está ignorando al Señor, porque está dejando de dialogar con Él, está dejando de conversar con Él. Por eso temerle significa relación con Dios. Y también temer al Señor significa depender de Él diariamente, permitiendo que Él dirija nuestra vida en todas las cosas. Número 3, ya mencioné las dos primeras, de lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué pide? Que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros sentimientos, toda nuestra vida emocional, nuestra vida familiar, nuestra vida económica, y todo esté consagrado para Él. Eso implica amarle y tenerle en primer lugar a Él. No es malo el dinero, el problema es el amor al dinero, es la avaricia. Pero el tener dinero, ustedes saben que lo necesitamos. Ahora para ir al encuentro necesitamos el recurso. Es decir, que no es malo. El malo es cuando el dinero desplaza la presencia de Dios. Cuando viene la avaricia y a raíz de eso se generan tantos problemas como los que tenemos de nuestro país por amor al dinero. Pero en este caso, primero es el Señor y luego el dinero y todas las cosas. Y número 2 es temer al Señor. Y número 3, andar en todos sus caminos. Eso pide el Señor de nosotros, que andemos en todos sus caminos. Y esto es maravilloso, porque andar significa el diario vivir en la vida cotidiana. Andar según sus caminos o andar según sus propósitos, según su visión. Aquí tenemos que hablar de la visión de Dios. Por eso tenemos aquí este logotipo, la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Vayan y hagan discípulos. Si usted no está haciendo discípulos, no está cumpliendo la visión de Dios, no está en esos caminos de Él, en esos propósitos. Por eso Él nos ordena cumplir la gran comisión, cumplir su visión. Él quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos, todos, sin excepción alguna. Él no tiene excepción con ninguno, todos. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Entonces debemos andar en sus caminos, debemos andar en sus propósitos, debemos andar en su visión, desarrollando su visión. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y por eso en esta mañana Él nos habla de esta manera, que debemos andar en sus caminos. ¿Cómo andamos por sus caminos? Andamos por fe y no por vista. Dice 2 de Corintios 5:7, porque andamos por fe, no por vista. Y nos dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Y de esta manera nos está indicando muy claramente que nuestro andar tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y yo tengo aquí un caso muy impactante. Esto me impactó mucho y por eso yo lo traigo aquí para compartirlo con ustedes. El titular pudiera ser: murió evangelizando. John Harper. ¿Han oído hablar de John Harper? John Harper era uno de los que iban en el Titanic, en ese primer recorrido del Titanic. Y John Harper era un pastor. Y John Harper compartió la palabra de Dios hasta el último minuto de vida que tuvo en el mar, porque él fue de los que perecieron en el gran accidente del Titanic. El 31 de mayo de 1911, un empleado de la compañía que construyó el barco Titanic dijo lo siguiente, un empleado: ni Dios puede hundir este barco. Así dijo. Y el 14 de abril de 1912, siglo pasado, una revista comercial describió al Titanic como el prácticamente indestructible. Así escribieron en esa revista comercial: el Titanic es indestructible. Habían puesto toda la tecnología para que ese barco, según ellos, nunca se hundiría. Y según los empleados, ni Dios podía hundirlo. Qué descaro tan terrible, ¿no? Sin embargo, el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 y murieron 1,500 personas entre pasajeros y tripulantes. Y entre los 1,500 que murieron estaba el pastor John Harper. Era un predicador escocés e iba con su hijita Nana, de 6 añitos. Se encontraban a bordo del barco. 4 años antes su esposa había fallecido, quedándole la niña. Cuando el Titanic se hundió, como una medida de precaución, el pastor Harper puso a la niña en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de un primo mayor que también los acompañaba en el viaje. Nana, hija de Harper, fue rescatada y enviada de vuelta a Escocia, donde creció, se casó con un pastor y dedicó su vida al Señor, y murió en 1986 a la edad de 80 años. Pero el motivo del viaje en el Titanic de el hermano John Harper es porque él iba para Chicago a predicar en una iglesia gigantesca, en una iglesia grande, y no alcanzó a llegar para dar su último mensaje. Y hay registros que el pastor Harper le habló a cada persona que estaba en pánico y les expresó acerca de la necesidad de aceptar a Cristo, sabiendo que ya se iba a hundir el barco. Cuando el agua empezó a hundir el barco, Harper oyó gritar que las mujeres, los niños y los creyentes y los no creyentes suban primero a los botes salvavidas. Esa fue la voz que se oyó en el barco. Que los niños, que las mujeres y los no creyentes, porque parece que iban otros creyentes. Y él escuchó. Cuando Harper oyó a un hombre rechazar su llamado y no quería aceptar al Señor Jesús antes de hundirse, este le dio el chaleco salvavidas que llevaba. El pastor Harper se quitó su chaleco y se lo dio a este hombre incrédulo.
Y él le dijo, el pastor Harper le dijo, esto lo necesita más que yo. Y hasta el último momento que estuvo a bordo del barco, Harper instó a la gente a entregar sus vidas al Señor. Mientras el barco comenzaba a hundirse, se escuchaba a Harper gritar: mujeres, niños y no salvos, suban a los botes. Y predicó la palabra de Dios, compartió esta bendita palabra hasta el último momento, hasta que ya el agua lo cubrió totalmente, o el frío cubrió su cuerpo, y murió con todos los que murieron. Un sobreviviente luego contó cómo él rehusaba el llamado que le hacía el pastor Harper, pero que luego él reaccionó y entregó su vida al Señor Jesús y creyó en él como su Salvador. Y este hombre dio su testimonio y contó su historia en una iglesia en Ontario, diciendo a la multitud: yo soy el último convertido por la predicación de John Harper. Ese fue el último, el que reaccionó. John Harper no supo que ese último que rehusaba y que él le dio el chaleco fue salvado, porque él reaccionó y recibió a Jesucristo en su corazón. Amados hermanos, usted y yo no estamos en el mar a punto de hundirse el barco, pero quiero decirles que este mundo está complicado, que es una figura. El barco, el Titanic, ya para hundirse, es una figura de lo que hoy está el mundo, en medio de tanto pecado, en medio de tanto peligro, en medio de tanta desobediencia. Uno sale a la calle y hay peligros. Hay ladrones, hay malhechores, hay maleantes. Sale a la calle, hay peligro de accidente. Es decir, hay tantos peligros. La vida depende de un hilo. Yo siempre agradezco al Señor porque tantos kilómetros tengo que recorrer, a veces semanalmente. Venía el día viernes en la noche de Chaparral y el carro venía a una velocidad vertiginosa. 4 horas normalmente de recorrido y llegué a Mirolindo 2 horas y media. El hombre venía volando, hasta un hombre se trasbocó y hasta me chispeó la ropa, porque era tal la velocidad. Y muchas veces yo tengo que viajar así. Sé que la vida depende de unos centímetros, que se desvía el carro y a esa velocidad no hay oportunidad de vivir. Yo vivo siempre así, en borde del peligro, pero llevo 16 años viajando y no he sufrido una sola fractura. Demos un aplauso al Señor por su gracia, por su bendición. Amén. Hermanos, yo les invito a que andemos en los caminos del Señor. Andemos en su visión. Únase a la visión. Usted que todavía no entiende, órele, ayúnele, lea la palabra y dígale: Señor, muéstrame. Yo quiero unirme a los hermanos, a los pastores que están dispuestos a compartir su palabra con muchas personas que la necesitan. 600,000 personas estamos aquí en esta ciudad y muchos no le conocen. Muchos no le conocen. Usted y yo debemos ser vasos de misericordia para compartir con los que necesitan su palabra. Número 4. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que le sirvamos. Dice: y le sirváis con todo tu corazón. Me impresionó mucho el término "con todo el corazón", porque alguien puede servirle pero sin todo el corazón. Solo le sirven por cumplir. Aquí no es por cumplir, es del corazón. Sabe, hermanos, que a mí me impacta mucho el encuentro de oración. Muchísimas cosas. Nosotros lo hemos vivido desde el inicio, desde que comenzó 14 años atrás. Pero una de las cosas que a mí me impresiona es ver el servicio de todos los que van a apoyar en el encuentro. El pastor José Rivera, que viene de Minnesota, esta es como la número 10 o 12. Nosotros no tenemos pasaje para darle. Él viene pagando sus pasajes y los de su esposa.
¿Cuánto le vale de Minnesota a Ibagué? Y viene exclusivamente para servir, para barrer, para trapear. Él es doctor en consejería. Y ver doctores ahí barriendo, trapeando, moviendo elementos, eso a mí me toca muy profundamente. El pastor y médico Ubaldo Pinto, él estuvo en San Cristóbal sirviendo en el encuentro y servía en las mesas, servía comida, lavaba loza igual que todos los demás. Eso a mí me impresiona mucho, porque es un servicio de corazón, un servicio desinteresado. Y hermano, yo quiero decirles que esta comunidad es una comunidad que está para servir. Somos una comunidad de discípulos que hacen discípulos, extendiendo la gloria de Dios al cumplir la gran comisión, fundamentados en los principios de la palabra de Dios, en la oración y el servicio. Es decir, todos los que estamos en esta comunidad debemos tener un corazón dispuesto para servir a otros, servirlos desinteresadamente. El servicio tiene que ser del corazón y les sirváis de todo tu corazón. Creo que el servicio es inherente a los hijos de Dios, hace parte de nuestra naturaleza espiritual. Cuando decidimos seguir los caminos del Señor, Él coloca en nosotros, diríamos, el ADN del servicio, como coloca el ADN de la gran comisión. Él coloca esa información en nuestra vida espiritual. Por eso no podemos negarnos a servir. ¿Sabe qué siento yo cuando puedo servir? Siento una inmensa alegría, y la siento cada vez que tengo oportunidad de servirle a alguien. A veces alguien en la calle me pregunta por algo y yo siento alegría cuando puedo darle el servicio que él está pidiendo. Me siento frustrado cuando me pide algo, alguna información y yo no puedo dársela. No me siento bien, pero cuando logro detenerme y apoyar a esa persona, a veces son detalles, a veces son cosas muy pequeñitas. Yo recuerdo que vino una vez un grupo de Bogotá, ellos venían de estrato 6 a vivir el encuentro. Y yo estaba ahí en el comedor y me pidieron café y me pidieron aromática y agua y yo les serví. Y cuando ya terminó el encuentro, ellos nos rodearon y dijeron: hermanos, estamos impactados porque hemos visto aquí el servicio desinteresado. Y me dijeron: pastor, yo queremos pedirle un favor. No queremos irnos sin pedirle que nos permita venir a servir. Queremos, así sea, lavar baños, pero si nos permite, será un honor. Y son gente de clase alta. Viven en los mejores sitios de Bogotá, pero sintieron el amor del Señor a través del servicio, porque el Señor vino para servir. El mayor ejemplo es el Señor Jesús. Él fue un servidor, sirvió a la gente, sirvió al leproso, sirvió a la viuda que iba llorando con su hijito para enterrarlo, y ahí lo resucitó. Sirvió de tantas maneras a los que estaban hambrientos, multiplicó y les dio alimento. Él vivió para servir, dio su vida para servir. Es impresionante. Usted y yo debemos ser servidores. Y esto sí quiero que se lo diga al que tiene cerca: debemos ser servidores. Servir al Señor con mucha alegría, venir ante su presencia con regocijo. Dice Efesios 6:7, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Dice Tercera de Juan, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor, un amor genuino. Y dice la escritura en Hebreos 13:2, escúchenme bien los que estos días van a abrir la puerta de su casa, van a dejar su alcoba para que alguien se quede allí de los extranjeros. Escúcheme esto que le voy a leer. Porque hemos sentido que esta es una iglesia hospitalaria, porque varios hermanos han abierto sus casas para que
los pastores que vienen a los equipamientos y los extranjeros se queden en su casa. Porque pagar un hotel, pues es difícil para ellos y nosotros no tenemos presupuesto. Entonces, cuando un hermano abre su casa, lo hace con mucho amor y a la vez está sirviendo al Señor y sirviéndole a uno de sus hijos. Amén. Escuche esto que le voy a leer. No os olvidéis, estoy leyendo en Hebreos 13:2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad. Dice Dios que no nos olvidemos, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué hospedaron? Ángeles. Entonces usted no sabe que el que va a venir es un ángel y lo está hospedando. Porque dice la Biblia, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ustedes saben que hay varios testimonios de la Biblia que recibieron a personas que se veían como nosotros, pero eran seres celestiales enviados por Dios, eran ángeles y les dieron comida también y les dieron desayuno también, pero eran ángeles. Entonces, hermanos, ustedes, tenemos personas que aún no asisten a la iglesia, pero abren sus casas. Eso nos impacta mucho, de verdad, porque están sirviendo al Señor. Y mire lo que el Señor dice a los que le sirven. Esta es una promesa, ustedes, hermanos, que nos van a apoyar en el encuentro allá o aquí o con sus casas. Mire lo que Dios dice en Juan 12:26. Con esto quiero culminar este punto 4. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amados hermanos, ustedes que van a estar allá internos, que dejan su trabajo, nos van a apoyar allá o externamente, o van a orar, de alguna manera nos van a brindar apoyo o van a abrir sus casas. Dice que nuestro Padre le honrará, y la honra de Dios es muy grande. Apláudalo, porque es una honra preciosa y grandiosa. Es una honra muy grande. Nosotros no tenemos como honrarle, solo darle un agradecimiento de corazón, pero la honra viene del Padre, y cuando el Padre le honre, la honra del Padre va a ser en el mejor día y en la mejor hora y en la mejor forma. En ese día Él le honrará. Yo no sé decirles cómo lo va a hacer, pero sí puedo asegurarle por esta bendita palabra que el Padre le va a honrar. Y su honra es grande. Culmino con el punto número 5. ¿Qué pide Dios de nosotros? Guardar sus mandamientos. ¿Qué significa guardar sus mandamientos? Obedecerlos. No guardarlos allá en el cajón o en la caja fuerte. Que algunos dicen, cuando la escritura leen guardar los mandamientos, entonces piensan que es allá en la caja fuerte o en un lugar donde usted tenga, donde guarda sus cosas. No es eso. Guardarlos significa obedecerlos. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso. Todo te saldrá bien como efecto de guardar, es decir, de obedecer esta palabra. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que pongamos en obediencia su bendita palabra, y eso va a causar un efecto grande. Y dice Deuteronomios 28, el verso 1: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendito será tu canasta y tu mesa de ar.
y Dios empieza a declarar todas las bendiciones para los que son obedientes, es decir, los que guardan su palabra o los que obedecen su palabra. Dios nos pide que pongamos en práctica su bendita palabra. Muy bien, ¿qué pide el Señor de nosotros? 5 aspectos que los voy a resumir. Amarlo con todas las fuerzas y sobre todas las cosas. Número 2, temer al Señor, es decir, reverencia a su nombre. Tercero, andar en todos sus caminos, identificarnos con su propósito, su visión y andar por ese camino, la visión de Dios. Hasta el final de la vida podamos ser testimonio, dar testimonio de su gracia salvadora. Número 4, servirle con todo el corazón. Cuando servimos al Señor, con todo el corazón le agradamos. Cuando servimos a uno de sus hijos, impacta su corazón. Recuerda que él dijo: estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve en el hospital, tampoco me visitaste. Me vistes en la calle con hambre y no me diste nada. Porque cuando lo hacemos, él dijo, cuando lo haces a alguno de estos pequeñitos, lo estás haciendo a mí. Qué impresionante es eso, ¿no? Cómo el amor de Dios se refleja hacia aquel que está necesitado o a quien le servimos. Así no tenga necesidades, pero le servimos y su corazón es impactado del amor de Dios. Guardar sus mandamientos. Quinto lugar, que es obedecerlo. Y el efecto es la prosperidad, según leímos en Deuteronomios, que vendría prosperidad. ¿Qué decisión piensa tomar esta mañana? ¿Seguir estos 5 principios? Espero que sí. Tomar la decisión de amar al Señor con todo el corazón, de temerle, es decir, de tenerle en reverencia, de andar en sus caminos, de servirle con todo el corazón y de guardar sus mandamientos. Incline su rostro, vamos a orar un momento y vamos a pedir que esta palabra llegue a ser práctica en nuestra vida. Señor amado, mucho te agradecemos por tu palabra. Gracias por esta mañana, por la frescura de este día. Gracias por toda la lluvia que ha caído. Es lluvia de bendición. Gracias, Señor, por todos los que esta mañana vinieron para adorarte a pesar de la lluvia. Se levantaron, se esforzaron y llegaron aquí porque querían adorarte. Y lo han logrado y van a sus casas con mucha alegría de haberlo hecho. Gracias, Señor, por los que no pudieron venir, porque allá en sus casas tú tocarás sus corazones y también los ayudarás para que, aunque ellos no han escuchado este mensaje hoy, sin embargo te amen, te tengan temor, en reverencia vivan hacia ti, Señor. Que ellos anden por sus caminos, que ellos te sirvan con todo el corazón y que ellos obedezcan tu palabra. Señor, gracias por todos los que en estos días, en esta semana, van a vivir el encuentro de oración. Sentimos una alegría muy tremenda, muy grande, Señor, porque sabemos que estas 50 horas para ellos va a ser un antes y un después. Unidos con los que vienen de los diferentes países, unidos con los que vienen de otras ciudades, de iglesias hermanas, estaremos allí juntos como un solo pueblo sin ninguna diferencia. Gracias por Casablanca, gracias por los que administran este lugar que se ha constituido en un lugar de bendición. Y gracias, Señor, por todos los que van a colaborar en estos días, Señor, para realizar el encuentro. Los que van a ayudar a movilizar elementos, los que van a ayudarnos en los detalles, los que van a ayudar el día domingo en recoger los elementos, en colocarlos. Bueno, tantas cosas, Señor, y son manos que sirven, y son manos que tú bendices. Los que abrirán sus casas para hospedar hermanos y aún compartirle de los alimentos que tú les has provisto. Señor, tú eres un buen Padre, y la honra tuya vendrá sobre todos tus hijos
que van a vivir el encuentro y todos tus hijos que serán servidores, sirviendo en diferentes áreas, Señor, porque declaramos que esta es una comunidad que sigue la visión de Dios, que desarrolla la visión de Dios, y declaramos que esta es una comunidad que ora y es una comunidad que sirve con todo el corazón. Y por eso declaramos sobre esta comunidad la bendición de Dios, bendición en el trabajo, bendición en el hogar, bendición al salir y al entrar, bendición en todas las áreas de la vida, en la salud, en la economía, en la vida espiritual. Y queremos expresarte nuestro agradecimiento y en esta hora declarar que tu bendición cubra a tus hijos en esta semana, la protección y la gracia tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Mi esposa les hablaba a los que están externos. Vamos a requerir